Ahí vamos. Ahí sí, Ahí va, ahí te veo, ahí pollo. ¿Me sí, ves bien? Lautaro. ¿Qué tal? Sorry, me parece que la conexión, ¿Cómo no sé si es la andás? mía o la tuya, pero no está muy buena. No, ¿Cómo va? a mí me fallaba. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, pollo? Un gusto tenerte aquí. Sos Acá con... el primer extranjero que, que forma parte de estas entrevistas que estoy haciendo que están relacionadas al entrenamiento. Yo, por si no sabes, me dedico al entrenamiento de la fuerza y a la salud también. Todo lo que rodea el entrenamiento y la salud. En este caso vos estás muy ligado al tema nutricional también, por lo que he investigado y he visto. Así que bueno, espero que tengamos una linda conversación. Me gustaría Dale. que inicialmente te presentes para que la gente de acá de Argentina, de este lado de la cordillera, te conozca un poco. Bueno, primero, gracias por la invitación. Voy a tratar de hablar lento. Nosotros los chilenos hablamos pésimo, muy rápido. Bueno, me llamo Ricardo Chávez, todos me dicen Pollo, por eso mi Instagram Pollo Fit. Yo soy profesor de educación física hace 20 años, tengo 46 años. Siempre, también me gustó, toda la vida me gustó el tema del rendimiento y la fuerza, pero en Chile la educación física está muy orientada al tema pedagógico. Y después de terminar educación física acá en Concepción, al sur de Santiago, me fui a estudiar a Cuba. En el 99 estuve 3 meses estudiando entrenamiento de fuerza para distintos deportes. Mira vos. Volví a Chile y yo siempre comía yo jugué fútbol hasta antes de irme a la universidad. Siempre me gustó el tema de entender cómo correr más rápido, saltar más alto, etcétera. Y yo sabía que había que entrenarse. Y después de eso sabía que había que alimentarse de alguna otra manera, más que nada influenciado por la literatura nórdica, ¿no es cierto? Que teníamos que comer hartos carbohidratos, porque si no se producían fatigas centrales y La periféricas, pirámide, la etcétera. famosa pirámide. Claro. Y luego el tema más influenciado, más culturista, ¿no es cierto? Por los gringos, hasta que yo me entré a trabajar en un gimnasio de alto rendimiento el año 2000. Y ahí como que empecé a entender un poquito más la relación, no solamente el entrenamiento, sino también el descanso y la nutrición, pero dándole más énfasis a la nutrición, pero siempre bajo el mismo prisma, o sea, alto carbohidrato, las grasas no porque nos engordaban, si estábamos más gordos era un lastre, etcétera, etcétera. Y tuve la suerte de trabajar con una familia del 2001 en adelante durante 17 años, eh, como asesor nutricional, como preparador físico, y esta familia viajaba mucho por todo el mundo, y dentro de esos viajes iban 2 veces al año a la Clínica Mayo. Y estando en la Clínica Mayo en 2003, me leo el libro de la dieta del doctor Atkins, y para mí fue como un golpe, o sea, Claro. imagínate, empezaron a hablar de la grasa y grasa ad libitum, y me empecé a meter de a poquitito en los papers. Y estando en eso, nombran la dieta de cetogénica para epilepsia en la Clínica Mayo en los años 20, el doctor Russell Wilder, y yo dije, oye, estamos aquí mismo. A mi jefe lo conocían, y empezamos a ir a los laboratorios de fisiología. Las veces que yo iba podía entrar, ver lo que estaban haciendo, etcétera. Y yo empecé a comer de esa manera, pero de lunes a viernes. Entonces, de lunes a viernes yo comía bajo carbo, y el fin de semana, aquí en Chile decimos la pala. Me daba la pala. eh, yo en esa época yo tomaba alcohol, decía ya el día, no sé, pues el viernes voy a comer pizza, voy a tomar champaña, el día sábado voy a comer helado y voy a tomar pisco sour, y el día domingo cierro mi ventana de esos 3 días de desorden con un helado. Resultaba que yo me mantenía bien, yo andaba bien, pero hasta el día, nunca fui gordo, pero hasta el día martes, miércoles yo andaba tiritando porque mi cabeza quería azúcar. Así fue hasta el 2013, que yo leí Cerebro de Pan, y yo dije, ya está una tontera, yo voy a vivir así, y ahí hice, yo siempre digo, me puse talibán, y el 2013 ya me dediqué full. Yo ya venía estudiando harto, siempre he sido bien, bien estudioso, pero como te digo, lo vivía en mí en 5 días o 4 días y medio, el resto desorden, y así estaba. Y ahora ya mirándolo en retrospectiva te das cuenta que todos los patrones adictivos que eso generaba,
lo mal que uno funcionaba. Yo me acuerdo, en la época de la universidad salía con bolsos con 6 tupper y con reloj cada 2 horas y media comiendo, una inflamación constante, dormir mal. Pero claro, eso uno no se da cuenta hasta que lo vive y está en las dos veredas. Pero básicamente, traté de acotarlo bien para que la gente no se aburra. Esa es como mi historia relacionada a cómo yo me inicié y cómo fui desde el rendimiento y cosas que a nosotros no nos enseñan. Ustedes en Argentina están el punto de vista del rendimiento me parece que está mucho más avanzado que nosotros desde el punto de vista desde el estudio. Bueno, Anselmi ha hecho una pega Sí, increíble allá, sí. pero sí involucrando más la triada que digo yo, que es básicamente, o sea, no lo digo yo, pero siempre trato de sacarlo a colación, ¿no es cierto? Es el tema del entrenamiento, descansar, que es dormir básicamente, y nutrirnos. Y ahí de aspectos psicológicos, etcétera. Bien, Pollo, ya que vos sabés que acá en Argentina, al menos lo que yo veo, es que todavía esto del miedo a las grasas sigue vigente. Por eso quería preguntarte y quería que empieces hablando eh, sobre estos mitos que rondan alrededor del ejercicio y los hidratos de carbono. ¿Son necesarios? ¿Son indispensables? ¿Cómo lo abordás vos desde tu laburo cotidiano? Ya, mira, yo tengo la trabajo con dos espectros, o sea, gente de alto rendimiento y yo digo que ha salido del closet porque hay muchos que no lo transparentan por lo que le van a decir, porque no tienen los argumentos para discutir, porque lamentablemente la nutrición, y no en Sudamérica ni el mundial, está bajo un prisma ortodoxo y casi religioso. Entonces, que también dentro de todo, todos los que estamos relacionados al tema tenemos algún tipo de culpa. Eh, y por otro lado trabajo con gente normal desde el punto de vista de gente que tiene sobrepeso, con diabetes, que buscan una mejora de rendimiento del día a día, es del despertar bien, con energía, rendir bien en la casa, en el colegio, en la oficina, etcétera. Eh, Nosotros tenemos que separar el rendimiento, que es el alto rendimiento de deportes, y dentro de ese alto rendimiento los distintos deportes que básicamente tienen que ver con los sistemas energéticos que vamos a utilizar. Ahora, lo que ya sabemos es que estos sistemas energéticos de alguna otra manera los podemos modular, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que estamos comiendo, porque básicamente nuestro cuerpo se adapta a lo que comemos y por lo tanto va a utilizar de alguna otra manera más eficiente ese combustible. Porque lo que no tenemos que olvidar es que nosotros seguimos siendo lo mismo hace 200.000 años y básicamente nosotros evolucionamos y nuestro sistema energético evolucionaron, nuestro metabolismo, para producir energía de lo que teníamos y si no teníamos nada, producíamos igual energía para salir a buscar alimentos y sobrevivir y esparcir nuestros genes. Pues, básicamente eso era. Independiente que ahora hemos tenido una evolución cultural y que podemos tener algunas creencias de Dios o una vida después de esta, etcétera, básicamente nuestro objetivo era esparcir nuestros genes. Eh, Dicho esto, sí o sí cuando una persona viene desde el mundo normal, ¿no es cierto?, el carbohidrato, es obvio y es súper plausible entender que tenemos que tener un tipo de adaptación para poder rendir con este nuevo, que no es nuevo, más viejo que el hilo negro, pero con este nuevo forma de producir energía, ¿no es cierto? Y eso, esa adaptación es de manera individual y está súper influenciada por distintas prismas desde el punto de vista del mismo rendimiento. Por ejemplo, eh, yo siempre cito un estudio que hizo la Louise Burke, que ella es del Departamento de Nutrición australiano, del Comité Olímpico de Australia, y ellos tienen estudios la mayoría de los estudios que ellos han hecho no les resultan bien. Y básicamente ella trabajó mucho tiempo con Tim Noakes, se pelearon, pero bueno, en fin. Y ella básicamente señala y su equipo que a altas intensidades uno no puede rendir sin carbohidratos. Y es Claro. verdad, mientras más intenso nosotros necesitamos no sé, la glucólisis, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que se sabe? Es que
uno no puede adaptar un motor de alto rendimiento en 2, 3, 4 semanas. O sea, incluso se hablan hasta 6 meses y más. Y la adaptación una debiera hacerla disminuyendo el estrés desde el punto de vista de la intensidad y el volumen del entrenamiento. Yo no puedo someter un organismo que está acostumbrado a comer, por ejemplo, 70% de la molécula calórica total desde el keto, le estoy midiendo rendimiento, ¿no es cierto? Y de un día para otro le cambio todo eso y le sigo metiendo intensidad y volumen. Es demasiado estrés para un mismo sistema. Por lo tanto, lo que se debiera hacer, y el problema que hay en el alto rendimiento, que no hay tiempo, es adaptar, bajar el nivel de entrenamiento, ¿no es cierto? Sobre todo desde la intensidad, para Claro. empezar a meter el estrés desde el punto de vista del cambio metabólico. Digamos, inevitablemente vamos a resignar rendimiento para generar esa adaptación y esa flexibilidad metabólica, ¿no? Claro, claro, claro. Tiene que. Ahora, ¿qué es lo, y por eso yo creo de alguna otra manera que también, como hay lucas de por medio, ¿no es cierto? Sponsor y estamos hablando de alto rendimiento, es súper complejo hacer el cambio porque incluso así ya hay equipos, no sé, los All Blacks de los neozelandeses ya tienen periodos de cetosis. El Barcelona, yo te lo digo con conocimiento de causa porque conozco gente que trabaja dentro del Barcelona, ya están haciendo, entrenan muy bajo carbohidrato y compiten alto, pero alto carbohidrato ya no son esas cargas monstruosas de 8, 10 gramos por kilogramo de peso, que eran sobre 500 gramos, ¿no es cierto? Porque independiente de esto, que uno pueda rendir, esas cargas altas de carbohidratos sí o sí son tóxicas para cualquier organismo. Entonces, claro, tú le sacáis rendimiento, pero uno también tiene que tratar de estirar un poco la curva. O sea, es un atleta, pero también es persona. Entonces, y así hay N atletas que obviamente comparado con el mundo normal, hay mucho más que siguen comiendo lo mismo de siempre. Pero cada vez se está haciendo más y en lo personal, y perdón por ser autorreferente, pero yo he trabajado con gente de alto rendimiento que han hecho las adaptaciones y rinden impecable. Ahora, ojo, no es sin carbohidratos, es Claro. con, pero menos. Voy a dar cualquier ejemplo. Yo tengo una corredora española que hace 800 y 1500, extremadamente glucodependiente, ¿no es cierto? Esas carreras, pero si antes ella se metía diariamente 300, 400 gramos de carbohidrato y se tenía que levantar a veces a las 4 de la mañana para comer un plato de pasta, ahora el día anterior, con suerte, llegamos a 60, 70 gramos de carbohidrato y el día previo, antes de la carrera, 40, 30 gramos de carbohidrato y sería. O sea, esa ventaja, lo que tú dijiste recién, esa flexibilidad metabólica, te la da la adaptación. Y todos, de alguna otra manera, podemos hacerlo. Unos antes, otros después. ¿Y eso, Pollo, vos con tus atletas lo negociás o no negociás, digamos? ¿Sí o sí lo llevás hacia una disminución de los hidratos de carbono? Generalmente cuando me contactan a mí ya saben cuál es mi prisma. Y yo Claro. les doy y que es algo que yo he ido aprendiendo también, que es muy distinto, porque generalmente el atleta, tú le dices párate cabeza y lo va a hacer. Pero también es mucho más decidor cuando uno le entrega la información por qué vamos a hacer eso. Entonces, dentro del aprendizaje que uno va teniendo con su atleta, para mí tiene alto valor el hecho de que ellos entiendan por qué, oye, vamos a hacer tal cosa y mandarles un pequeño artículo, un pequeño resumen, no paper, porque quizás no están acostumbrados a leer paper, pero sí decirle, mira, quiero que leas tal cosa, quiero que leas este video, esto vamos a hacer con tu metabolismo, ¿por qué? Lo mismo que con la gente en general, o sea, una persona que lleva 15 años luchando con obesidad y es diabetes 2, uno tiene que darle las herramientas para que ellos entiendan por qué tienen que hacer el cambio. Y eso a mí me ha dado muy buenos resultados, sobre todo la gente, atletas o no atletas, que como que se tratan de empoderar y entender por qué tienen que alimentarse de esta manera. Entonces, yo le doy harto valor a eso, a que uno tenga porque básicamente uno come todos los días y toda la vida. Entonces tenemos que entender por qué lo hacemos, independiente que rindamos o no rindamos. Entonces mis atletas, yo les voy, sí, ellos se van poco a poco, van entendiendo el por qué hacer el cambio. Ahora, muchas veces esto, independiente que uno pueda tener todo el conocimiento, estudiar, leer, etcétera, no hay nada
más decidor que el atleta mismo. Oye, pollo, ¿sabéis qué? Increíble, funciono bien todo el día, pero en la carrera las piernas a los 200 metros me pesan. A ver, ensayemos con, estoy hablando de cualquier cosa, 30 gramos de carbo, metámosle una mezcla de fructosa y glucosa, que sé yo, un marshmallow, bueno, y un dátil. Oye, funcionó increíble. Uy, pero el paper decía que no eran 30 gramos, que eran 20. Y si la atleta funcionó bien, vamos, esa es la dosis. ¿Cachai? A lo mejor hay otro que no necesita eso, a lo mejor hay otro que no necesita 20, necesita 40. Pero sí, todo bajo carbohidratos. Cuando te referís bajo en carbohidratos, ¿estás incluyendo cetogénica? Sí, siempre nosotros, yo, sobre todo con atletas, vamos midiendo. O sea, yo trato de medir con todo, porque en realidad, no sé, yo he tenido alumnos que se comen un pastel y siguen produciendo cetona, y hay otros que se pasan de 60 gramos de carbo de vegetales y les bajan la cetona. Entonces, todas estas son respuestas individuales. Siempre, sobre todo, si vamos a hacer bajo carbo, obviamente el sistema debe estar súper adaptado, sobre todo para movilizar los ácidos grasos, ¿no es cierto? Asumiendo que en esta adaptación ya el músculo es súper eficiente en utilizar los triglicéridos y obviamente cetonas arriba para el cerebro, ¿no es cierto? Para el perdón, para el corazón, para diferentes órganos. Sí, eso es intransable, o sea, yo no puedo meterlo a correr y que esté con un nivel de cetonas baja y bajo carbohidratos. Algo está pasando ahí. Siempre medís, digamos. Los hacés comprarse un glucómetro Sí, para medir trato, zonas de trato, glucosa. claro, trato dentro de lo posible recopilar la mayor cantidad de datos que podamos, con gente Claro. atleta y gente no atleta. Dentro de las posibilidades, hay gente que no tiene los recursos, bueno, vamos viendo algunas señales, si van 15 días y la persona sigue con letargo, sigue con poca energía, sigue ansioso a la comida, chuta, a ver, ¿qué estamos haciendo? Cambiando cosas, agreguemos esto, saquemos esto otro. Siempre tratar de buscar señales que nos digan de alguna otra manera, oye, sí, este organismo está entrando en cetosis, pero no hay nada mejor que la pinchada. O sea, eso es un parámetro bien estricto y fidedigno que nos va a demostrar que el organismo se está adaptando. Claro, claro. Pollo, el ayuno en los atletas, ¿cómo lo manejás? ¿Lo usás, no lo usás? Mira, yo trato de siempre, como yo te decía antes, yo lo veo desde un punto de vista del individuo antes que el atleta. Entonces yo trato de enseñarles que sean más intuitivos. ¿Tenemos hambre? No, no comamos. Sí, pero a las 11 de la mañana tengo una prueba súper láctica, no sé, vamos a hacer, qué sé yo, 10 series, man, de 400 metros, ya, no, tenemos que ir con algo. Oye, probemos al principio, lo vamos a pasar mal, lo más probable, tratemos de pasarlo lo menos mal posible para adaptar rápido al sistema. Hidratémonos en la mañana, pero agreguémosle carbos e hidratación. Por ejemplo, estoy hablando de cualquier cosa, el agua de coco sabemos que tiene carbohidratos, tiene magnesio. Agreguémosle un poco de aceite de coco, vamos haciendo mezclas que de alguna otra manera nos aporten cierta energía, que el nivel de carbohidratos no sea tan alto desde el punto de vista de señales, el cuerpo imita un ayuno, porque hay una restricción bastante importante de carbohidratos, por lo tanto va a haber una movilización de ácido graso, se va a vaciar el glucógeno, van a crear los cuerpos cetónicos desde el hígado, pero lo vamos haciendo de manera paulatina. No es que yo ya partimos hoy día, mañana vamos a hacer ayunos de, qué sé yo, 16, 18, 20 horas, no. Lo que yo parto generalmente en atletas es que comamos todo lo que queramos, pero empezamos a bajar los carbohidratos. Entonces, no contamos porcentaje ni absolutamente nada, solamente para las carreras o para las pruebas que tengan. Pero en el periodo, yo previo a esto les digo, a ver cuáles son las carreras importantes, qué fecha, cuánto tenemos. Pollo, en 3 semanas más tengo una carrera top, no, olvídate, sigue comiendo lo mismo. No, yo voy a correr una carrera importante en 6 meses más, listo, podemos hacerlo. Pero el ayuno así propiamente tal lo vamos de a poco, de a poco. Sí, la restricción de carbohidratos rápidamente, pero no les limito la comida. O sea, si quieren comer 6 veces al día, me da lo mismo, que coman. Si quieren comer
qué sé yo, 10 huevos al día, cómanselo, no hay problema. Vamos limitando los carbos y si hay un entrenamiento en la semana que es demasiado glucodependiente, quizás metemos un poquito más de carbo alrededor de ese entrenamiento. Eso es más o menos lo que... Pollo, y este miedo que hay de la gente en general de que cree que por ayunar o por no comer va a perder masa muscular. ¿Qué puedes decir de esto? Mira, eso desde los años, hay estudios de los 60 más o menos, un poquito antes con Hans Krebs, pero él tuvo dos alumnos que fueron extraordinarios, que era George Cahill y Richard Bech, que murió hace poquito. Ellos experimentaron en ayunos, que en esa época se podía hacer, ahora es imposible, por tema ético, con ayunos largos de 3 hasta 6 meses en humanos, y ellos se dieron cuenta que efectivamente al principio había una mayor gluconeogénesis, perdón, para la gente que no entiende, o sea, había una producción de glucosa de otros sustratos que no fueran glucídicos, y dentro de eso eran los aminoácidos. Pero que eso al cabo de un cierto tiempo se disminuía. Básicamente ellos tenían mediciones de que a los 10, 12 días, incluso antes en algunos individuos, esa utilización de los aminoácidos bajaba al tiempo que aumentaba la utilización de los ácidos grasos y la producción de cetona. Entonces si uno no conoce bioquímica y te dicen esto, uno dice, chuta, en realidad es lógico. Si yo antiguamente estaba dentro de una cueva y despertaba y no tenía comida y tenía que salir a cazar, mi cuerpo de alguna otra manera tenía que producir energía al menor costo posible, y ese costo era mucho más eficiente desde la utilización de la grasa y la acetona versus utilizar músculo. De alguna otra manera siempre se utiliza en la gluconeogénesis, pero lo que ya se sabe, ponte tú, que se usa mucho la alanina, que es un aminoácido que no está tan involucrado en la síntesis proteica y en la hipertrofia como es la leucina y los BCA en el fondo, ¿no es cierto? Estos los aminoácidos ramificados. Y que ya se sabe que en presencia de cetonas elevadas, estos aminoácidos se protegen. Entonces, si uno une todos los puntos, es como... Y además, uno lo vive, porque los que estamos ya viviendo hace años y lo que vemos en nuestros alumnos, en los atletas, y seguramente tú también lo has visto, es que cada vez uno come menos, porque las cetonas son anorexígenas, y genera igual de fuerza, genera igual nivel de resistencia, uno mantiene su masa muscular, incluso puede hipertrofiarse, es que entrenara de esa manera. Entonces, sí, de acuerdo a cómo uno lo haga, quizás a lo mejor al principio puede suceder que haya una pequeña descomposición o utilización de estos aminoácidos, pero es mínima. O sea, si uno hace bien la inducción, uno no debiera perder masa muscular. Interesante, interesante. Pollo, acá estoy leyendo una pregunta que hizo uno de las personas que nos está mirando. Pregunta, Michael Phelps y Usain Bolt rendían con grandes cargas de hidratos, visto en documentales. ¿Qué consecuencias podría tener eso en la salud? Interesante, me parece interesante para traerlo a la conversación. No, lo que hablábamos delante, todas las medallas olímpicas, la mayoría, hasta lo que sabemos, son en altos niveles de carbohidratos, ¿no es cierto? Hace poco, bueno, no hace poco, son un par de años, ya se sabe que ponte tú, en triatlón, Mark Allen corría con más grasa que carbo, porque él decía que se sentía mucho mejor así, sin entender los procesos bioquímicos. No recuerdo el nombre, pero también de esa época contemporánea, la mayor mujer que ha ganado la mayor cantidad de competencias en triatlón y en Kona, también corría alto en grasa. Y así hay varios. Ahora, lo que se sabe por modelos preclínicos, es decir, por estudios en animales y también por mediciones que se han hecho en estudios en humanos, tanto en gente obesa y gente sana, es que la utilización de glucosa como primer sustrato genera más desechos. Esto es lo mismo que cuando uno anda en un petrolero versus en un auto eléctrico o energía solar. Entonces los dos van a llegar de Buenos Aires a Rosario, pero en uno va a contaminar más que el otro. Esto pasa exactamente lo mismo. Se ha medido y se sabe que la utilización de glucosa de manera constante, continua, por muchos periodos, genera más especies reactivas. Las especies reactivas son agentes súper prooxidantes y nosotros nos envejecemos y nos deterioramos por un proceso de oxidación.
El sistema inmune reacciona frente a esto, que no tiene nada de malo, pero cuando se sobreexcita, genera unas respuestas que son medias complejas desde el punto de vista celular, pero básicamente nuestro organismo está inflamado mayor cantidad de tiempo y la inflamación ya se sabe que es un precursor de diferentes enfermedades. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que irá a pasar con Field o con Usain Bolt? No tenemos idea, porque lamentablemente nosotros no podemos decir, no, si ellos quemaron glucosa durante 20 y tantos años, les va a dar Alzheimer, Parkinson, cáncer, no tenemos idea. Y tampoco sabemos si una persona que está muy cetoadaptada y que vive bajo esas condiciones, cuando tenga 85 años va a generar alguna demencia o no. Lo que sí sabemos, lo que yo te dije, es que se ha medido y que las actividades son menos inflamatorias cuando consumimos este otro combustible. Básicamente, volvemos a lo que tú dijiste, nuestro organismo es un híbrido, bueno para quemar glucosa cuando hay, pero si no hay glucosa es excelente quemando cetonas, y cuando quemamos cetonas se genera menos especies reactivas. Y lo que es más interesante, y que es un campo que se está estudiando mucho, es que en presencia de estas cetonas ya se sabe que no es solo un combustible, sino que se generan señales. Y dentro de esas señales es a nivel epigenético, es decir, se le da un entorno al sistema para que funcione de mejor manera. Por lo tanto, de manera muy gráfica, yo puedo tener genes que son pro a generar diabetes, pero si no les doy este entorno, mis genes jamás se van a expresar. Lo más probable es que nunca se expresen y que yo siga viendo bien. Entonces, claro, la pregunta esa, después de toda esta vuelta, es súper compleja. Lo que sí podemos asegurar es que ellos seguramente generaron más especies reactivas. No sabemos el periodo de recuperaciones, cómo eran. No sabemos cómo funcionarían si pudiéramos, no sé, pues agarrar a Usain Bolt y adaptarlo, adaptarlo cómo va a rendir. Claro. Lo mismo con Phil, ¿no? Sí, sí, a lo mejor eso implica perder un ciclo olímpico, ¿no? Y sabemos que ya no es solamente el honor, sino que hay muchos, muchos millones de dólares y no sé si están dispuestos a hacerlo. Claro. Pollo, cambiando de tema un poco, respecto a tus alumnos que debes tener con el objetivo de descenso de peso y mejora de su salud general, ¿no? ¿Cómo manejás el tema de la frecuencia de entrenamientos y el tipo de entrenamiento? Ya, mira, generalmente cuando tengo, como yo te comentaba, alumnos de sobrepeso, generalmente el enfoque primero es la nutrición. Pero paralelo a eso, yo trato y les vamos metiendo el tipo de movimiento. Yo parto de algo muy básico. Si es una persona que nunca se ha movido, lo más probable, y está con sobrepeso, lo más probable es que insistir que se vaya a meter un gimnasio quizás no es la manera más inteligente, porque significa, primero, si lo queremos hacer bien, ojalá movernos en la mañana. La mayoría de la gente trabaja, por lo tanto, significaría un exceso de empezar a funcionar antes, y lo más probable es que esa persona esté en un círculo vicioso de poco ánimo, de poco amor propio, de no querer que lo vea otra gente, etcétera. Entonces, tan simple como listo, tú vives en edificio, sí, en el piso 6, bien, quiero que esta semana, lunes, miércoles y viernes, nos levantemos 20 minutos antes, que seguramente sería una hora si sea un gimnasio, nos tomemos un café en la mañana, primero hidratemos, nos tomemos un café negro. ¿Por qué el café negro de grano? Porque si es menos, está menos oxidado en el proceso para que sea instantáneo, ¿no es cierto? De los granos de café son mucho más saludables, por decirlo de alguna manera. Sí. La cafeína ya se sabe que genera a nivel central una baja percepción del esfuerzo, activa diferentes enzimas que ayudan a movilizar más ácido graso, etcétera, etcétera. Despierta el sistema nervioso. Mientras tanto, tú puedes meterte a tu computador y quiero que bajes de los 6 pisos que vives, quiero que bajes 3 y subas 3. Perfecto. Ya la semana que ya llevamos 3 veces de eso, lo más probable es que está despertando con más ánimo, bajamos los carbohidratos, bajamos la glucosa, debe estar con más energía, ya debería tener los cuerpos cetónicos arriba. La segunda semana lo más probable es que va a estar con más energía.
ya, vamos a agregar un piso más, pero cuando vuelvas quiero, estoy hablando cualquier cosa, que hagas 5 flexiones de brazo. Ah, perfecto. Y poco a poco se van motivando. Y, y así tengo alumnos que partieron así, que ya se han armado gimnasio en el colegio, vale, el colegio, perdón, en la casa, como tengo otros alumnos que se metieron a gimnasio, otros alumnos que entrenan increíble en su propia casa sin ningún material. Ahora, si ese alumno me dice, Pollo, yo quiero correr el próximo año en la maratón en 2 horas 15, bueno, hay que correr. O sea, es que es caso a caso, pero básicamente yo, la inducción primera es la nutrición, pero sin que sea muy invasivo, metiendo el movimiento a poquitito. ¿Qué porcentaje le atribuís a la nutrición y qué porcentaje al movimiento? O sea, yo no sé si porcentaje, porque no hay estudios que digan hoy el 70%, el 72%, pero sí yo puedo bajar una persona de peso comiendo, o sea, o haciendo ayuno. No sé, el ayuno más largo que ha habido en la historia fueron 382 días de un escocés y el gallo lo único que se movía era caminar a la clínica para que le metieran vitaminas, minerales y en un año bajó 100 y tantas libras, un poco más. Entonces, el ejercicio es salud. Tenemos más de 600 músculos, más de 300 articulaciones. Sabemos que genera una serie de señalizaciones. Es fantástico, sensibiliza las membranas celulares, te aumenta la posibilidad de utilizar mejor la insulina, etcétera, etcétera. Pero para bajar de peso y generar todos los cambios, porque el bajar de peso es una consecuencia, pero todos los cambios que es la comida. Es saber qué comer, en qué momento y también pasar, entre comillas, un poco de hambre. Es decir, oye, me levanté y no tengo hambre, ¿por qué voy a comer? No comamos. ¿Y cuándo como? Cuando tenga hambre. Dentro de las posibilidades que el ambiente nos dé, ¿no es cierto? Entonces, fundamental la comida y el ejercicio, sí, a la par, pero no entendiendo que el ejercicio es la primera herramienta, porque el ejercicio nos mal educaron de que generábamos un gasto calórico y por lo tanto si estábamos en déficit eliminábamos grasa. Claro. Entonces, digamos que siempre aclarás, antes de empezar a trabajar con cualquier persona que venga con esos objetivos, la importancia de la parte nutricional. Sí, total. O sea, ahí radica todo. Ahí radica todo. O sea, hay gente que a mí no sé, cuando de repente me contactan y, oye, es que yo quiero bajar, te quiero contratar porque quiero bajar 2 kilos. Chuta, a lo mejor yo no soy el más indicado para eso porque yo lo que hago, yo no estoy pensando en esos 2 kilos. ¿Y de dónde sacaste tú que tenías que bajar 2 kilos? A lo mejor no tienes que bajar 2 kilos, a lo mejor no sabemos si tienes que bajar o no. Entonces trato de entregar un tema más completo y complejo, pero dándole al alumno la responsabilidad de que él tome sus decisiones y yo lo edito. Yo lo voy acompañando en este camino. Pero básicamente vamos tomando las decisiones en conjunto. No es que yo le dé, oye, aquí está la pauta, tienes que comer tanto porcentaje, no, nada. Ahora, esto es en este tipo de gente, en este tipo de patología, hasta diabetes 2, diabetes 1 quizás, pero ya en temas más complejos sí hay que entrar a pesar, a medir, no sé, epilepsia refractaria, ciertos cánceres, enfermedades neurodegenerativas, quizás ahí hay que ser mucho más estricto y medir mucho más el tema de la cetona y exigir un nivel de cetona que sabemos que van a aumentar los transportadores y que sabemos que va a generar estas señales, etcétera. Pero en general, en esta población en la que nos estamos refiriendo nosotros, el tema de contar y pesar, yo creo que no vale la pena. O sea, quizás al principio ya entender lo que significa la molécula calórica, el 75% de grasa, tanto de proteína, pero incluso así, lo que sabemos es que tampoco se trata de meterle más grasa, si aquí lo que hay que hacer es bajar el nivel de carbohidratos. A medida que vamos bajando los carbohidratos, se va movilizando la grasa y se van produciendo los cuerpos cetónicos. No es que yo tenga que meterle más grasa. Lo que pasa es que uno lo hace por un tema de saciedad, por un tema hedónico, el placer de la comida, pero básicamente lo que hay que hacer es bajar los carbohidratos. Pollo, ¿podés explicar básicamente por qué hay que bajar los carbohidratos en este tipo de casos? Ya, mira, nuestro organismo tiene un reservorio finito, ¿no es cierto?, que es glucógeno. Nosotros guardamos glucosa en forma de glucógeno y sobre todo el glucógeno hepático, que son aproximadamente
con suerte deben ser unas 400 calorías, no más que eso. Se usa generalmente para mantener la glicemia, o sea, los niveles estables de glucosa en sangre, ¿no es cierto? Para que la gente sepa, nosotros tenemos aproximadamente como 4 gramos de glucosa, aproximadamente en 6 litros de sangre. Por lo tanto, si me como un pan, que son como, dependiendo del pan, pero un pan blanco, estos baguettes, son como 15 cucharadas de glucosa al tiro en la sangre. Y eso obviamente desordena la homeostasis. Y sabemos que ese nivel de glucosa en sangre dañan mucho, ¿no es cierto? Generan señales dañinas para nuestro organismo. Entonces, bueno, a medida que yo empiezo a cortar los carbohidratos, este glucógeno, obviamente empieza a decaer la glucosa en sangre, y como el organismo funciona en un equilibrio casi perfecto, ¿no es cierto? El glucógeno empieza el hígado empieza a soltar este glucógeno para mantener la glicemia. A medida que esto se empieza a vaciar, que es un par de horas, o sea, 12, 15 horas en adelante, el cuerpo activa diferentes hormonas, ¿no es cierto?, neurotransmisores, que van a hacer que manden señales, y que los triglicéridos, que es la manera en que nosotros almacenamos grasa en las células, ¿no es cierto?, en los adipocitos, se empiezan a descomponer en glicerol y en ácido graso, y todo esto básicamente para producir energía, y del glicerol nosotros empezamos a producir glucosa. Por lo tanto, lo que hay que entender es que la glucosa es una molécula extremadamente importante para nuestra vida, y es tan importante que nosotros la podemos producir sin comer glucosa. O sea, ahí radica todo. No es esencial, digamos, no es esencial. O sea, no es esencial desde exógenamente, no es esencial comerla, porque mi cuerpo es capaz de producirla. Entonces, en todo este proceso que empieza a suceder de manera endógena, ¿no es cierto?, yo no le metí más grasa al cuerpo. Yo lo único que hice, dije, ¿sabes qué? Pensemos en el ayuno. No como en un día. Este glucógeno empieza a disminuir, y al mismo tiempo que empieza a disminuir, la insulina disminuye, aumenta el glucagón, aumenta el sistema nervioso simpático, la epinefrina, ¿no es cierto?, empieza a estimular mucho más esta descomposición de los triglicéridos, y se crea todo un mecanismo bioquímico que volvemos a lo mismo, que es básicamente para mantener al cuerpo con energía. Por eso al principio hay gente que siente taquicardia, porque el sistema nervioso central está tan exacerbado, y específicamente el sistema nervioso simpático, lo que hace son mecanismos estresantes para el cuerpo que se sobrepone de esta manera, y ya genera todas las otras señalizaciones de lo que hablábamos anteriormente, que es un campo extraordinario, y que es la epigenética, o sea, qué sucede a nivel de genes, sin cambiar el gen, sino que el entorno, ¿no es cierto?, con estas señales. Entonces, básicamente, aquí en un principio se malinterpretó el hecho de que son dietas bajas en carbo y alto en grasa. Entonces, mucha gente, vamos metiéndole crema, tocino todos los días, haciendo estos postres keto y comiendo keto todo el día, que desde mi punto de vista está bien, uno necesita nombrar ciertas cosas, pero eso hay que entender que la cetosis es un estado fisiológico que puede estar inducida por una cetosis nutricional, es decir, por lo que yo como, o más fisiológica, que es realmente la cetosis que nosotros evolucionamos, que es en estos estados de ayuno, o estados que imitan el ayuno. Y el movimiento, pues, de esas 3 maneras nosotros podemos inducir una cetosis nutricional o fisiológica. Pollo, ¿cómo haces con los casos estos, justo que recién hablabas de los postres y del bacon y todo esto? ¿Cómo haces con los casos de gente que va poniendo muletillas de este tipo para ir por ahí no consumiendo un helado o un chocolate y busca estas muletillas de postre fit o Claro, este tipo de cosas? claro. ¿Cómo Bueno, lo abordas? hay que entender primero que lamentablemente la mayoría de la gente está adicta a la comida y no tiene una relación intuitiva y al mismo tiempo investigativa con el tema de la comida. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que a nosotros nos enseñaron que había que comer, ¿no es cierto? Y básicamente
imagínate, nos enseñaron que había que comer de determinada manera cuando nosotros en toda nuestra línea evolutiva comíamos cuando lo necesitábamos y cuando podíamos. Entonces, por lo tanto, ahora hay que volver a reeducar. Y en esa reeducación uno tiene que entender que sí, es importante el placer, y el placer no es más que hormonas que se activan y se desactivan, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, quizás en un principio es una buena herramienta, porque van a haber momentos de ansiedad, todos respondemos distinto, pero van a haber momentos de ansiedad que gente va a necesitar el sabor dulce, va a necesitar ese placer del postre. Cuando esa sola palabra, el postre, ¿cuándo tuvimos postre en nuestra vida? Jamás. Entonces, uno tiene que ir desactivando de a poco eso. Ahora, lamentablemente el cerebro no discrimina, hasta lo que sabemos en el momento, del estímulo dulce. Para él es dulce. Independiente que no haya una elevación de glucosa importante postprandial, ¿no es cierto?, de un postre keto, el cerebro sigue entendiendo que es dulce. A lo mejor no te va a dar ese estímulo, porque como no eleva la insulina, ese estímulo de ansias de querer comer más, pero sí va a estar manteniendo patrones adictivos. Entonces yo creo que poco a poco ese tipo de cosas hay que ir eliminándolas. Oye, le metía 10 cucharadas de endulzante al café, tratemos de bajar a 5. Después tratemos de día por medio, tratemos de entender y saborizar, o sea, y nutrirnos de ese sabor del café amargo, rico. Son patrones adquiridos. Entonces yo trato de ir haciendo eso, paulatino. Hay gente, volvemos a lo mismo, hay gente que responde antes, hay gente que responde después. Pero trato de que haya mayor conciencia con el proceso de la nutrición. De ahí yo trato de hacer la intervención. O sea, que entiendan, no sé si pensar cómo podemos llegar a pensar nosotros, de que voy a comer esto, se me baja la insulina, se me va a activar el glucagón, no. Pero por lo menos que haya una conciencia de lo que estoy comiendo y por qué estoy comiendo. Muy interesante, Pollo. Hoy, cambiando un poco de tema, hoy veía en tus historias esta problemática de la obesidad infantil que hay en Chile, que imagino que acá en Argentina deben ser números muy similares. Quería preguntarte cómo te parece que debería ser el abordaje de esto y en qué ámbitos habría que intervenir para empezar a frenar esto que puede llegar a generar que las generaciones de los niños de ahora tengan menor esperanza de vida que nosotros, digamos, ¿no? Mira, lamentablemente, Chile en este momento, dentro de los países de la OCDE, el número 1. Después viene Estados Unidos y México. Nuestra población de 15 años hasta 65 está casi 75% con sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida. Los niños de 5 años, es decir, de prekinder, kinder y primero básico, de 5 años hasta aproximadamente, no sé, 6, 7 años, 7 años, eh, están con un 52% igual, sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida. Y lamentablemente más del 80% de esa gente es gente de un nivel socioeconómico medio abajo. Por lo tanto, el nivel de recursos que tienen es limitado, muy limitado. Entonces, el problema es cómo atacarlo es súper complejo, porque tenemos claro que la intervención es total. Es lo mismo que cuando tú vas a sacar a una persona adicta, tú tienes que movilizar todo. O sea, si hay una persona adicta a la cocaína, al alcohol, tú tienes que introducir a su entorno. Como yo le digo a una persona que tiene una familia de 4 personas que ganan $400 al mes, que tienen que dejar de comer de esta manera porque va a ser mucho más saludable cuando esa persona lo único que quiere, después de andar una hora en el subte o en el micro, llegar a su casa, lo único que quiere es placer de alguna otra manera y quiere llenarse. Y como yo le digo, ¿sabes qué? Mira, vamos a dejar de comer pan, pastas, tomar Coca-Cola, etcétera, y vamos a tratar de comer almendras, paltas, filetes, aceite de oliva, aceite de coco, imposible. Entonces, nosotros tenemos un grupo acá en Chile que estamos tratando de hacer cosas, hemos tenido algunos acercamientos, ya estamos trabajando con gente que está metida en laboratorios de universidad para hacer investigaciones, que están investigando sobre obesidad, y para tratar de alguna otra manera de por lo menos poner en discusión estos temas a nivel de políticas públicas.
pero la política pública principal que nosotros tenemos está influenciada y la subvenciona Nestlé. Entonces también Claro, por ese otro lado es complicado. complejo, o sea, obligado. Usted en Argentina hay una periodista que es extraordinaria, la Soledad Barruti, que ya tiene Sí, un libro. Bueno, sí. ella hizo una investigación extraordinaria y ella lo refleja. Y eso es en todo el mundo, ¿eh? Sino más en Latinoamérica, pero en Europa y en Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Entonces, mientras el sistema esté cooptado por empresas privadas, no. Yo tengo un alumno que trabaja en PF, que es una de las grandes industrias aquí de cecina y de carne, y que él me dijo que ya la gente lo están investigando cómo producir carnes de libre pastoreo, no porque quieran ayudar a la gente, porque el mercado les está pidiendo eso. Entonces, la única manera que esto vaya cambiando es que todo el mundo y, y desde abajo hacia arriba, es decir, desde el pueblo, ¿no es cierto?, desde la sociedad, se vaya empoderando de la salud y entre todos vayamos uniéndonos y vayamos provocando este consumo distinto, privilegiando las vaquitas de libre pastoreo, por un tema ecológico, por un tema de maltrato animal, etcétera, pues privilegiando las cecinas que no tienen nitrito ni glutamato, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, la vuelta es súper larga. La vuelta no va a ser ni hoy día ni mañana, quizás van a pasar 2 generaciones más, pero yo creo que esto ya lo está haciendo. O sea, que la gente. Porque mira, al final es súper. Cuando tienes una persona que en 15 años ha pasado por diferentes nutricionistas, que lamentablemente a ellos los mal educaron, pero también tienen que hacerme la culpa, no todos, pero, y decir, oye, a mí me educaron de esta manera, pero si yo veo la vereda al frente y que están haciendo algo y que está funcionando, lo mínimo es tener ese pensamiento científico y decir, voy a ver qué hicieron, lo voy a probar en mi cuerpo, voy a ver la sensación, etcétera. Eh, Todo de a poco ir sumando y, como te digo, empoderando a la gente desde abajo hacia arriba y de a poco esto va a ir cambiando, porque al final cada uno de nosotros somos un eslabón más en la cadena de consumidores de este sistema capitalista, neoliberal, descarnado que se ha creado y que nosotros tenemos el poder de elegir lo que queremos comer. Ahora, como te digo, es súper complejo porque estamos, los que tenemos la posibilidad de comer así, sabemos que es más costoso. Quizás a la larga no es tan costoso porque comemos menos, pero al principio sí cuesta más. Claro, Y hay mucha gente que gana muy poco y no tienen las posibilidades de hacerlo. Y es la gente que más enferma está. sí. Pollo, como para ir cerrando, me gustaría que si podés aconsejar al que recién se está iniciando en el mundo de la educación física, del entrenamiento y de la nutrición, ¿cómo crees que esas personas, por qué crees que deberían empezar para introducirse en el mundo en el cual estás metido vos? Mira, yo siempre digo algo que a mí me ha ayudado muchísimo, que es, si ustedes ven ahí atrás, los libros, ¿no es cierto? ¿Ya? Ah, perdón, por arriba, los libros. Para mí, ¿qué quiere decir eso? Que en el fondo los libros, y básicamente reflejados en los libros, pero tener esa inquietud intelectual. Todos los libros dicen que yo tengo que trabajar la potencia en tanto porcentaje, hablando de fuerza, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si le bajo un poco o le subo otro poco? ¿Qué pasa si el atleta la noche anterior durmió mal? Etcétera. Todos los libros dicen que tengo que comer 70% de la molécula calórica total de carbohidratos. Pero ¿qué pasa si el atleta allá o la persona allá bajo de peso y no está comiendo carbohidratos? O está rindiendo y está comiendo poco carbohidratos. O sea, tener esa capacidad de cuestionar todo. Y eso te lo enseña la lectura, los libros. El tomar un libro, el leer el libro y lo estoy leyendo y me pareció algo importante y lo marco. Y ese marco me cita un paper, ir a la parte de atrás, buscar el paper, investigar, probarlo en mí. O sea, nosotros tenemos el mejor laboratorio que es nuestro propio cuerpo. O sea, tener esa curiosidad intelectual y esa capacidad de ser escéptico y de cuestionar todo lo que nos digan. Esa es la única manera que uno va a investigar y en la investigación uno va a tomar el aprendizaje de ese paper, de ese libro, de ese texto, pero después otra cosa es llevar ese aprendizaje a la cancha, ¿no es cierto? Por lo tanto, probarlo en mí,
ver lo que yo siento, probarlo con mis atletas, con mis alumnos, con mi entorno familiar. Obviamente estamos hablando de cosas que son factibles de desarrollar, de hacer. No es que, no sé, porque leí que tenía que tomar, qué sé yo, el agüita toronjil. No, cosas que están respaldadas científicamente. Eh, pero básicamente eso, o sea, desde mi humilde vitrina y de mi humilde opinión, yo creo que no hay cosa que sea más potente que la curiosidad intelectual y la lectura. Y cuando me refiero a lectura es todo. O sea, nosotros tenemos que tener esa capacidad y esa ansiedad intelectual de consumir información. Y más aún que ahora la información está. O sea, yo soy más viejo que tú, pero yo me acuerdo que en los colegios, en la universidad tenía que ir a la biblioteca, y los libros, etcétera. A mí me gusta el papel, me encanta leer de papel, pero también los papers, la mayoría los veo en online. Y hoy día, no sé, más de 2000 papers al día están saliendo en diferentes áreas, entonces estamos en el punto preciso para absorber conocimiento. Y yo creo que no nos podemos abstraer de eso. Pollo, te agradezco muchísimo por este espacio, por permitir que la gente de acá te conozca un poco más. Me parece que sos un gran exponente en habla hispana sobre toda esta temática de la nutrición low carb y el entrenamiento. Y bueno, agradecerte por este tiempo. Y espero poder verte en mayo en Buenos Aires. No sé si se hará. Mira, se canceló, ¿Se canceló ya? pero sí, se canceló, pero lo van a hacer. Yo creo que me dijeron que para más adelante. Yo no creo que antes de octubre, pero nada, acá un abrazo, gracias por todo, cuídense, hagan caso a las recomendaciones, lávense las manos, y nada, pues hay que hacer caso porque si no vamos a estar igual que los europeos y no es la idea. Y ojo, acá un pequeño paréntesis. Sí. Sabemos que esta nutrición, en general, el estar saludable, ¿no es cierto?, potencia el sistema inmune, pero nadie conoce a este bicharraco, a este virus. Entonces la gente que por ahí anda diciendo en redes sociales que si comemos de esta manera vamos a combatir el virus, no, nadie tiene idea. Lo que sí sabemos es que cuando nos nutrimos de esta manera y generamos menos especies reactivas, lo que hablábamos delante, menos inflamación, nuestro organismo está quizás, nuestro sistema inmune está más preparado y seguramente si nos llega a agarrar este bicharraco no nos debería suceder algo muy nefasto, sobre todo a la población que está bajo los 60 años, ¿cierto? Pero de ahí a decir que las cetonas son casi milagrosas, no. Son extraordinarias, pero no sabemos dosis, efectos frente a este virus. Buenísimo. Gracias por la aclaración y bueno, espero en algún momento verte allá en Buenos Aires. Vale, gracias por la invitación y saludos, abrazo a todos y lo que pueda ayudar, feliz de conectarme. Gracias por todo, Pollo. Un abrazo. Chao, nos vemos.